Feliz día del Señor, mis queridos hermanos. Que la gracia y el amor de Dios esté siempre en sus corazones. Les invito para que iniciemos poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos siempre esa asistencia nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versos del 2 al 5. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas: Esto dice el Señor. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 122. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. La segunda lectura es tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Hermanos, para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea, para que no me engría. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí, y me ha respondido: Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les comparto el Evangelio del día de hoy. Es tomado de San Marcos, capítulo 6, versos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María,
hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, en el día de hoy el Señor nos habla a cada uno de nosotros. En la primera lectura se habla de cómo el profeta Ezequiel es impulsado por el Espíritu Santo que está dentro de él. Dice: me puse en pie y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ya el profeta sabe que su vocación, que su llamado no es fácil, que él ha sido enviado para ir a anunciarle a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo rebelde. Sin embargo, aunque no le hagan caso a sus palabras, dice la primera lectura: te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que sin importar si nos hacen caso o no nos hacen caso, debemos anunciar con la fuerza del Espíritu Santo todo el mensaje de salvación, que no nos podemos quedar callados, que tampoco nos podemos desanimar porque las personas muchas veces no hagan caso a la palabra de Dios. Hemos recibido un llamado, un mandato, todos nosotros. Si tú eres bautizado, tienes la misión de llevar la palabra de Dios al mundo entero y de hablar de Jesús a las personas que tienes a tu alrededor. No te puedes quedar callado. ¿Qué dirán? ¡Qué vergüenza! ¿Yo qué les voy a decir? Llénate de la gracia de Dios y habla de Dios, porque es un envío por parte de Dios para cada uno de nosotros de anunciar su santa palabra y que el mundo reconozca que aquí en la tierra hay hombres y mujeres con carisma profético, con la gracia de comunicar el mensaje de salvación de parte del Señor. Es que no hablamos por cuenta propia, sino que hablamos de parte de Dios. ¿Por qué quedarnos callados sabiendo que Cristo está vivo y resucitado? No nos podemos quedar callados, hermanos, con esta gran noticia, con este anuncio tan importante que es para toda la humanidad. En la segunda lectura, el apóstol Pablo habla de cómo tiene una espina en su carne que le hace doler y le hace ser humilde. Dice el apóstol: 3 veces le he pedido al Señor que aparte de mí esta debilidad, que arranque de mi carne esta espina. Pero el Señor me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. El Señor nos permite a nosotros experimentar debilidad, ser tentados por donde más nos cuesta, para que entonces se manifieste en nosotros su fuerza, su gracia. No se trata de decir: no, es que yo soy débil y por eso entonces caigo en el pecado. No, no se trata de eso. Somos débiles, pero si nos acogemos a la gracia de Dios y no consentimos la tentación, entonces en nosotros se manifiesta la fuerza de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol. Cuando somos tentados es cuando la fuerza de Dios se manifiesta en nuestra carne que es débil. Si estamos en pie,
es por gracia de Dios, no por mérito propio, no porque seamos mejores, no porque conozcamos más de Dios. Es que yo tengo más experiencia de Dios. No, es porque la gracia de Dios nos acompaña, hermanos. Por eso hay que vivir siempre con humildad, reconociendo que somos lo que somos por gracia de Dios. En el Evangelio del día de hoy se habla de cómo Jesús llegó a su propia tierra y entonces empezó a predicar. Y todo el mundo estaba asombrado. ¿Y quién es este? ¿De dónde ha salido? ¿Acaso no es el hijo del carpintero, el hijo de María, el que caminó con nosotros, el que conocemos, que su primo y su prima es Julano, Sutano? No querían reconocer la fuerza de Dios en aquel que habían visto crecer. Y por eso es que Jesús va a exclamar: un profeta no es bien recibido más que en su propia tierra. Pero aún allí hay que anunciar. ¿Ven la conexión tan grande que hay entre el Evangelio y la primera lectura? Estamos llamados a anunciar, aunque no nos hagan el caso que nosotros quisiéramos, aunque no nos presten la atención que nosotros quisiéramos. En su propia tierra, aquí hace referencia a la familia, a los hermanos, a los primos, al vecino, pero aún allí hay que proclamar la palabra de Dios. Jesús realizó su misión también en su propia tierra. Y dice la Sagrada Escritura, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe. Hermanos, que Dios no se vaya a admirar porque tengamos poca fe, sino que al contrario, pueda ver en nosotros mucha fe. El Evangelio de los domingos nos viene hablando de la importancia de la fe. Y aquí hay un pueblo que tiene poca fe. Que nosotros no seamos ese pueblo de poca fe, sino por el contrario, seamos los que creamos realmente en el Señor y demos testimonio de su amor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus corazones, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día en el amor del Señor, y no se les olvide participar de la Santa Eucaristía. Es un deber cristiano para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.